arrepentimiento que yo no aguantaría. Que no es simplemente haber dicho que no a algo que todo mi ser quería. Porque esa habría sido una cobardía. Y eso habría sido algo que habría sido profundamente traicionero. Tele 13 Radio Podcast presenta Las que vienen de vuelta con Carmen Gloria López. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Las que vienen de vuelta. Mi nombre es Carmen Gloria López, soy periodista, estoy tratando de ser escritora. Dicen que la vida puede ser una vuelta larga para llegar al principio, a la esencia de lo que somos y que de alguna manera fuimos en el camino tapando con obligaciones, capas de miedo, abrigos de falsedades. Empecé este podcast inspirada por uno similar que escuché, que hace Julia Dreyfus y está disponible en Spotify, llamado Wiser Than Me, donde ella habla con mujeres mayores buscando pistas para vivir mejor la etapa que viene. Las que vienen de vuelta, creo yo, han mirado un poco más lejos. Ya acompañaron a otros a morir y varias me dicen que pueden ver en el espejo la esencia de ellas mismas que habían postergado o habían escondido tras tantos deberes. Al menos yo ya estoy aprendiendo mucho. Solo preparando la conversación de este episodio he aprendido de una mujer a quien admiro por su movimiento constante, su curiosidad, pasión. Y en este episodio confieso que estoy especialmente honrada y un poquito nerviosa porque estoy junto a Adriana Valdés, que ha estudiado y escrito sobre José Donoso, Sor Juana Inés de la Cruz, Úrsula Suárez, Alfredo Ollar, entre muchos otros. Su currículum incluye unos 20.000 libros leídos, varios libros publicados y recomiendo aquí Intromisiones, que recopila sus trabajos desde 1971 al 2018 y fue publicado por Ediciones UDP. Es ensayista, crítica literaria, investigadora, fue profesora de literatura en la Católica, trabajó un cuarto de siglo en las Naciones Unidas y hace muy poco hizo historia al convertirse en la primera mujer directora de la Academia de la Lengua en 133 años. Llevaba años trabajando ahí y quería descansar cuando le ofrecieron ese cargo. ¿Eso fue pasado los 75? Sí. Pero no pudo decir que no porque sintió que tenía que abrir camino a las otras mujeres que vendrían tras ella. ¿Te cuesta decir que no, Adriana? Sí, me ha costado toda la vida decir que no. Tengo una cara en... Nadie diría que soy una persona dócil, pero me cuesta mucho resistirme a los pedidos. Y he tenido que aprender, porque de verdad al envejecer uno se da cuenta que muchísimas de sus actividades no eran necesarias para uno misma y que incluso retrasaban lo que uno quería hacer. Entonces a veces uno se pregunta, a lo mejor eso que yo digo que quiero hacer, no es tan cierto que quiero hacerlo si acepto tanta cosa entre medio. Entonces ahora desbrozando un poco las cosas de entre medio, así estoy viviendo este momento. Eligiendo muy bien en qué quieres invertir tu tiempo. Mucho, porque claro, el tiempo a estas alturas se valora muchísimo y se valora muchísimo el tiempo que uno tiene con la cabeza buena, con el cuerpo aceptable para moverse, etcétera. Es un tiempo muy acotado, o sea, tú tienes muy presente tanto la finitud de la vida como la fragilidad de la independencia. ¿Tienes algún problema con decir tu edad? 80, ¿no? Estoy tan orgullosa. Estoy muy orgullosa. De hecho, yo no quería hacer ninguna historia porque hay veces los humores son cambiantes y han pasado tantas cosas terribles y toda la convivencia está tan mala en el país. Entonces yo no tenía muchas ganas de hacer celebración. Pero sí, fíjate, hice una celebración bastante particular. Solo
con valdeses, solo con mis sobrinos, que son muchísimos, y mis hermanos, los que me quedan, porque hay 2 que han muerto. Y entonces hicimos una cosa como para mirarnos las caras, porque éramos casi 80 personas. Entonces hay muchas caras que tienen los rasgos de mis padres y que yo no las veo casi nunca. Ay, entonces, qué emocionante, es claro. Muy emocionante. Sí, ay, además qué lindo eso cuando uno realmente, ahí está la nariz, ahí, esos ojos, ese gesto, esa manera de ser, de caminar. Y que tú las has olvidado y de repente ves a un chiquillo chico y resulta que te trae un recuerdo muy lindo. Hay algo de mi papá. Claro, qué increíble que eso. Sí. Sí que estoy feliz. Les dije, ya viene la fiesta, la voz de los 80. ¡Qué buen nombre! Sí, la voz de los 80. Tenía esta frase, estos poemas de Saramago, no sé si son poemas en realidad, de que ¿cuántos años tengo? Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer hierros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora no tienen por qué decir, estás muy joven, no lo lograrás, estás muy viejo, ya no podrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Tengo los años en que los sueños se empiezan a acariciar con los dedos. Las ilusiones se convierten en esperanza. ¿Es así, Adriana? ¿Imaginaste que ibas a llegar así a los 80? Es linda la cita, es realmente maravillosa. Yo le pondría una cifra de 60, 65. No necesariamente 80, porque la expectativa de vida no es tan alta. Yo creo que en los 80 tú ya tienes la seguridad de que la gran parte de lo que vas a dejar ya está hecho. Entonces, yo ahora lo que sí comparto absolutamente es la idea de desbrozar, como decíamos al principio, de quedarse con lo que realmente te importa, de abstraerte de muchas cosas que no te importan y de dedicarte a algo que verdaderamente te tenga feliz, aunque nadie entienda lo que tú estés haciendo, porque ya lo demás lo hiciste. Entonces, que nadie entienda lo que tú estés haciendo, de hecho, es mejor. Cuando me preguntan a mí qué estás haciendo, yo digo, durmiéndome en los laureles. ¡Qué buena frase! Justo ayer me conversaba con esto, le decía que estaba haciendo este podcast que se llaman Las que vienen de vuelta. Me decía, si alguien viene de vuelta, esa persona no cree o más bien ya no pretende algo, ¿no? Y tiene la gran gracia, yo primero pensaba que a lo mejor era angustioso ese sentimiento, pero empecé a entender lo agradable que es la gran gracia de levantarse sin razón alguna, sin una tarea, sí, y poder flotar en la vida, mirar el paso del tiempo, elegir la actividad que sea que hace eso. ¿Esa es una sensación que te está gustando? Fíjate, ¿o que te asusta? Tiene las dos cosas, porque cuando uno termina muy cansada, a mí me pasó que todas las cosas de las direcciones, presidencias y todo, me hicieron mucha mella en la salud, porque yo creo que estaba un poco vieja para haber aceptado esa responsabilidad, a pesar de que, te digo, no me faltó ni un momento la energía ni nada, pero lo pagué después. Entonces lo pagué feo, porque me vino el COVID de aparte y todas las demás cosas. Me vinieron las plagas de Egipto una tras otra y yo las atribuyo solo al cansancio. Ahora las a un atribuía, estrés que te bajó las defensas. Claro, yo las atribuía a la vejez, pero ahora que estoy mucho mejor, las atribuyo al COVID y al cansancio, sí. Y eso es mucho mejor porque la vejez no se quita y el COVID y el cansancio. Sí, claro. Entonces, ese asunto a mí me parece que uno tiene, no sé si me fue un poco el hilo ahí, ¿en qué habíamos comenzado? Porque en si te daba placer o susto esto de... A mí me encanta esto de decir, ¿qué haces?
estoy durmiendo en los laureles. Yo lo encuentro magnífico. Que sirvan los laureles. Sí. Pero fíjate que sí, al principio creí que había perdido el rumbo, en el sentido de que todo me interesaba, pero nada me interesaba lo suficiente. Es decir, todo me interesaba porque lo pasaba muy bien. Pero la verdad es que yo antes como que también lo pasaba bien, pero era más, sabía un poco más dónde iba. No sé a dónde voy ahora. Y resulta que ahora sí sé, pero tengo que pasar mucho tiempo. Y ahí alguien habla de... Ahora, eso estar perdida y no saber muy bien para dónde, y solo explorarlo todo, no es malo tampoco, ¿no? No, es maravilloso, pero resulta que como hace muy poquito encontré el hilito rojo. El hilito rojo es una expresión náutica, parece, pero es una cosa que es un hilo que conduce. Y entonces yo como que ahora lo reencontré. Entonces es bonito porque todas esas cosas que andaban volando por el aire encuentran un lugar. Qué lindo. Y es bueno haberlas pensado porque me están sirviendo ahora de una manera que yo no creía. Qué lindo. Estoy muy entretenida con eso, muy interesada. Ay, qué fascinante. ¿Se puede saber o es un misterio todavía? Prefiero no contar porque no sé para dónde va a salir exactamente. Tengo una idea mucho más clara que hace un mes, pero creo que voy a hacer un librito, voy a hacer un pequeño librito como hice de Ángeles y Ninfas o como hice Redefinir lo Humano, que eran unos libritos chiquititos, apenas más que un artículo, pero estás fascinada. Estoy muy entretenida. Ay, qué bueno. Y creo que va a ser muy polémico, pienso. Uy, qué entretenido. Ya. Te autodenominaste en este libro Intromisiones, bueno, no, antes en el texto, viciosa, viajera y sentimental. Partamos por confesar el vicio. Y yo lo escribí, ese era el título que le puse a un trabajito cortito que hice para la Academia Imaginaria cuando teníamos una pequeña revista y era sobre la lectura, eran textos sobre la lectura y el vicio era la lectura. Y de verdad ese es un enorme vicio, un vicio enorme. Siempre he podido trabajar con ruido, con interrupciones, con los niños caminando debajo de las piernas, sacando cositas, mostrándome lo que están haciendo en el jardín, y uno hace así. Esas cosas tengo muy buen recuerdo. Tengo buen recuerdo, fíjate, porque si no, los niños son... por supuesto que toman mucho tiempo, que a veces me acuerdo con horror, mamá, necesito una cartulina de tanto por tanto a las 9 de la noche, cosas por el estilo. Eso me angustia todavía acordarme, y también me angustiaba un poco no ser esa mamá que tenía la casa llena de olores a queque y cosas ricas. Nunca fui así. Entonces yo decía, pobre niñita, y hubo un momento en que verdaderamente me deprimía harto, porque pensé... Qué fuertes son esos estereotipos. Los estereotipos. Entonces, increíble, como que tú no fueras buena. Claro. Si acaso no estuvieras ahí todo el tiempo disponible, y no sirve que hagas el turno, no sirve que vayas a las reuniones, no sirve que regalonees con los niños, siempre te falta algo. Siempre. Y entonces, tú le echas la culpa que el trabajo le está robando una cosa que tú tenías que dar. Y fíjate que de repente me cayó la chaucha, y eso yo lo quiero compartir, porque es una de estas cosas que es una gran lección. Es para tu... Yo dije, fíjate, porque siempre pensé, mi mamá crió 5, total, si yo me muero, no van a quedar tan mal. Mi suegra crió 5, y lo más bien que están, si yo me muero, no me van a necesitar tanto. Y de repente me di cuenta, estaba súper deprimida,
de repente me di cuenta que no tenían otra, que era la única, que era que les había tocado yo. Entonces yo dije, pobre niñita, le tocó esta, pero a lo mejor yo tengo algo que puedo hacer que las otras no les van a dar igual. Y fíjate que eso ha sido muy, pero muy cierto a lo largo del tiempo. Qué lindo. Además que es algo que ellos lo deben reconocer hoy, ¿no? Lo reconocen, sí, lo reconocen y no, sin duda. Además que es bien curioso porque yo hice una vida muy poco convencional, que no se parece mucho a la vida de mis hermanos y de mis primos, se parece mucho más a lo que es ahora la vida de mis sobrinos. Ah, claro. Y entonces, para mis sobrinos, curiosamente, yo tengo unas relaciones muy, muy estrechas con gente de esa otra generación, porque les está pasando lo mismo que me pasó a mí una generación antes. Pero qué fuertes son esas culpas. ¿Eh? Yo las tenía fuertísimas. Sí, y a mí se me han ido pasando hablando con mi hija ahora grande, porque también que no estuve, que el trabajo, que estaba concentrada en otras cosas, que más encima después me separé, entonces me puse a pololear, después me distraía aparte del trabajo el pololo, y a lo mejor no estaba con la cabeza, claro, y uno tiene como esta madre, como dices tú, como de los años 50, que está siempre como con un bol blanco, todo impecable y siempre disponible para sus niños, cocinándoles cositas ricas y qué sé yo, y que es obviamente una mentira y un mito que instalado en la cabeza, pero uno es muy posible que se deprima con la culpa que se va echando sin querer en esa mochila de la que estamos hablando. Y entonces lo rico de cumplir años es que los niños están más grandes y son capaces de decirle a uno, nada que ver, mamá. A mi hija me dicen, ay, mamá, no empecés con esas cosas, nada que ver. Si tú estabas lo que necesitas, es más, creo que estabas mucho, de repente me dicen. Nada mejor que una mamá que está poco. Pero claro, ese switch es un gran alivio, porque es un dolor muy grande sentir esa falta. Es un dolor muy grande sentir esa falta en uno. Sí. Cuando tú quieres tanto a esos niños, sí, que quisieras tener 48 horas para dedicarles 24, la mitad, claro, de tu tiempo, y no puedes. Estás escuchando Las que vienen de vuelta con Carmen Gloria López. Además, fue fundadora e integrante de iniciativas culturales como la revista Taller de Letras, la revista Crítica Cultural y la Academia Imaginaria. Ganó el Premio Municipal de Santiago por su ensayo Redefinir lo humano, las humanidades en el siglo XXI. A mí me preocupa un poco porque veo que viene una generación de mujeres igual cada vez más autoexigidas con la maternidad. Terribles. Ah, ¿estás de acuerdo? Totalmente. ¿No? Además, mi hija Claudia, terrible, que es muy sabia y es profesora, me dice, te juro que si se criaran los niños, si yo tuviera que tener niños de nuevo no tendría ninguno, porque todas las reglas de crianza que hay ahora, sí, cada vez trabajan más las mujeres. Yo las miro, yo encuentro que mis hijas viven una vida mucho más agotadora que la mía, que como se ve no ha sido puro coser y cantar, pero los niños, mientras más jóvenes, las mujeres más exigidas. Y yo creo que ahora en la mañana recién un artículo buenísimo sobre por qué las mujeres, un estudio con casos de por qué las mujeres chilenas tienen tan pocos hijos y por qué está bajando tanto la natalidad. Y las mujeres están muy conscientes, porque están teniendo hijos más tarde, de qué se espera de ellas y no ven compatibilidad entre su vida y todo lo que se les va a exigir si son madres. Exacto. Entonces, hay un asunto allí que es de política pública, por una parte, y de cambio dentro de la familia, por otro, porque es trágico pensar que vamos a tener tan pocos niños. Sí. Voy a seguir con el vicioso, viajera y sentimental. Ay, sí. El vicio era la lectura. El vicio era la lectura. Y como se trataba de la lectura, los viajes eran también, hay una cosa muy bonita que de repente hacen en el Twitter, que es preguntarte, según el libro que estás leyendo, ¿dónde estás tú en este momento? ¡Ay, qué linda pregunta! Qué lindo, ¿eh? Entonces, yo diría, mira, según el libro que tengo en
velador, tengo 2, estaría o en México o en una isla en el sur de Chile. Pero podrías estar en cualquier parte, porque esos viajes y O sea, en vez de millas, tú acumulas páginas. Se acumulan muchas páginas. Bueno, también acumulé muchas millas, porque cuando trabajaba en las Naciones Unidas, salíamos, estábamos en los servicios de idioma y viajábamos muchísimo. Ahora los servicios de idioma se hacen todos por internet y no necesitan hacer viajes. ¡Qué fome! ¡Qué fome, ¿no? Sí. Pero yo viajaba 4 o 5 veces al año por una semana o mientras antes más tiempo, era 10 días para atender conferencias. Y ahora voy a ir a la tercera parte, a la parte sentimental. A eso me dio mucha risa, porque eso tiene historia. Yo encuentro que a la gente le gustan las historias, así que no es que esté lateando. Sí, no, la pero historia. Entonces, ¿qué lecciones? En esa época ser sentimental era lo peor. Ya. Yo había escrito hacía poco un texto sobre Carlos Lepe. Era un artista muy rupturista de ese momento, de la escena de avanzada. Y él, cuando quería descalificar algo, decía sentimental y reminiscente. Oh. Entonces yo ese sentimental lo puse como una provocación. A Carlos Lepe. Al ambiente, a ese ambiente, porque yo siento que también el gusto por la lectura es un gusto que tiene que ver con explorar los sentimientos. Claro, pues. Profundamente, tú que escribes, yo que escribo. Es decir, estamos tocando el alma de las personas y la propia como si fuera un instrumento musical. Entonces, quererlo amputar la parte de los sentimientos. Además que yo siempre he pensado que los sentimientos también son uno de los instrumentos que tenemos para conocer el mundo. Exacto. Como los sentidos, ¿no? No solo la inteligencia. Tenemos también los 5 sentidos y tenemos los sentimientos que nos están avisando y diciendo dónde tenemos y no tenemos que estar, dónde nos tenemos que acercar, dónde nos tenemos que retirar. Exacto, tienen además esa utilidad evolutiva. Evolutiva. Y hoy es lo único que no puede reemplazar la inteligencia artificial. Exactamente. Y además esta idea de proteger y de ser protegido, que es fundamental para el ser humano, que según un psicoanalista muy citado por Patricio Marchand en los años 70. El ser humano es muy desgraciado porque, a diferencia del monito, tiene una mamá de la que no es posible colgarse porque no tiene pelo. No se puede colgar del cuello. Es verdad. Pero era muy una mamá de la que uno se resfala. Claro. Una mamá resfalosa tiene el pobre ser humano y además nace como prematuro porque tiene que tener como un año antes de que haga lo que hace un caballito cuando se para y sale caminando. Exacto. Entonces. Pero yo me voy a meter en los sentimientos en la parte más copuchenta, en los sentimientos románticos. En tus amores, en tu relación con los hombres, ¿qué lecciones hay desde el balcón que dan los 80 para mirar con un poco más de lejanía? Fíjate que muchas. Primero, que una vez que uno quiere a una persona, la quiere para siempre. Y eso es muy fuerte porque tú puedes tener unos amores, otros amores, pero Enrique una vez me hizo una cosa en un poema que era de Neruda y yo lo encontré pésima idea porque era un poema para la Delia del Carril cuando él la había dejado por la Matilde. Entonces dice, un amor no borra a otro. Mentira, porque cuando tú estás viviendo esas cosas, borran terriblemente, pero desde los 80, no, fíjate. No, incluso los que fueron mala onda, como diría un Lolo. Es que rara vez uno se queda mucho tiempo, rara vez te quedas mucho tiempo con alguien que sea totalmente mala onda.
Es verdad. Es muy raro que una persona no te dé, y lo que te da puede ser muy distinto de lo que la gente cree que te da. Lo que te da es algo que se queda contigo. Y entonces mi sensación es que uno quiso a una persona y la quiso para siempre. Y lo digo por el padre de mis hijas, lo digo por Enrique, por eso no es Enrique Lin, no es ninguna, escribí hasta un libro que dice eso. Y lo digo por los muy pocos, que con los que uno ha tenido una relación profunda. Esas personas se te meten y te cambian, primero te cambian, te modifican para siempre. Y luego se quedan de una u otra manera en lo que tú eres. Entonces hay cosas que tú entiendes gracias a cada una de esas personas y que probablemente ninguno entiende todo lo que entiendes tú. Claro, porque cada uno entendía lo suyo, digamos, pedacito, en esa historia. Claro. Pero yo puedo entender esa sucesión de historias como... Y tengo otra idea también que puede ser horrendamente sentimental, pero pienso que no lo es. Pienso que uno se enamora, nunca sabe por qué, y que descubre después por qué se enamoró. Muchas veces cuando las cosas se han terminado. Ahí te vienes a dar cuenta qué faltaba en tu vida, qué giro había que hacer y por qué eso sucedió y por qué tantas veces para las mujeres esos giros en la vida tienen cara de hombre. Es verdad eso, ¿eh? Uy, qué cierto. Entonces, sí. Yo no te digo que siempre tengan cara de hombre, no. No, pero que sí, muchas veces tienen cara de hombre. Y a veces también uno se enamora del amor, ¿o no? Yo creo que varias veces. Sí, sobre todo mientras más joven, sí, más. Cuando más chica. También un poco cuando es más viejo, en el sentido de que no hay ninguna posibilidad de concretar las cosas, entonces es mucho más divertido lo que pasa con los tironeos y las cosas que uno se imagina y cosas que no son realmente, pero que igual ejercitan la imaginación y el corazón. Claro. ¿Y claro. echas de menos, mirando hacia atrás, haber tenido como un gran amor de la vida? No, fíjate, no me concibo así yo. Ya. No podría. ¿Te gustó ir cambiando? Es que bueno, además ese aprendizaje no se habría dado. Es que no sé, yo no puedo decir, no puedo hablar ni media palabra por nadie más, pero en el caso mío, yo creo que habría terminado loca si no hubiera hecho los cambios que hice. Digamos que había unas zonas que estaban allí y que tenían que tener alguna forma de expresión. Yo pienso que, y te lo digo bastante seriamente, yo tuve una depresión y conversando. Bueno, las depresiones no siempre son un problema químico y no siempre son un problema de carácter de uno sola, sino que es más también lo que tú decías, las estructuras a las que uno está respondiendo y de qué manera te sientes o no capaz de responder a eso. Y si acaso estás metida en la estructura que no te corresponde, donde las ventajas que tú tienes o las capacidades que tú tienes son defectos. Y eso sucede. O sea, hay ciertas capacidades que en ciertos medios son defectos. Entonces agradece mucho haberte hecho caso. Yo no tuve, mira, yo me acuerdo que dije, cualquier cosa que yo haga me voy a arrepentir. O sea, en momentos de decisión siempre pienso así. Si decido esto, seguro me voy a arrepentir. Si decido esto otro, me voy a arrepentir. Pero el arrepentimiento que yo no aguantaría, que no es simplemente haber dicho que no a algo que todo mi ser quería. Porque esa habría sido una cobardía. Y eso habría sido una
habría sido algo que habría sido profundamente traicionero. Claro, contigo misma. Sí, una renuncia de uno, ¿no? Claro, claro. Divertido, me acordé, no sé por qué, de una imagen que tiene Sally Field en el podcast este que te digo, Wiser Than Me, que dice que uno se teje un abrigo. Esta es la figura que usa ella porque tuvo una infancia muy dura. Uno se teje un abrigo para el invierno de la infancia. Y después en la vida se da cuenta que está con mucho calor, que tiene mucho calor, hasta que de repente se da cuenta que tiene un abrigo puesto que ya no necesita. Que ya no necesita, sí. Las infancias todas son difíciles, salvo algunas que yo no conocí. La mía también fue difícil. Y esa la mía no fue como linda, amada, pero también difícil, sobre todo la adolescencia, te diría yo. Esa etapa entre los 12 y los 18, no volvería yo a los 17 como la Violeta Parra, ni muerta. Yo volvería a los 17 y desde los 15 mi vida fue maravillosa. ¿Ah, pero sí? Antes no, porque yo era muy sensible y muy adelantada. Y tenía una sensibilidad excesiva, patológica, diría. Y claro, a nosotros nos tiraban a la piscina nomás, pero no es como ahora. Sí, pues, no había tan psicopedagogo, psicólogo, terapeuta. ¿Qué le dirías a tu Adriana de 25 años? ¿Y qué le dirías a la de 50? A ver. A la de 25 era una época muy difícil, feliz y difícil también. Le diría que pensara en los cambios, pensara que van a venir muchos cambios, porque eso yo no lo tenía tan claro a los 25. Yo creía que ya había terminado con prácticamente todo el objeto de mi vida, que era tener un gran amor, tener hijos. Eso estaba cumplido. A los 25 creíste yo ya ya tenía. Mi vida está hecha, dijiste yo tú. Dije, mi vida está hecha. Imagínate. Claro, entonces yo le diría que tuviera un poquito más de ojo, porque le diría a la Adriana, no sabéis nada, cabrita. no saben nada. Sí, ¿Y a la de 50? Algo que me mandaron en un cable, mis amigas. Me acuerdo, la Margarita Marías me mandó un cable cuando yo estaba en Costa Rica y cumplí 40. Y me decía en el cable, los que vienen son los mejores de todos. Y resultó verdad. Eso te iba a preguntar yo. ¿Han sido los mejores? Sí. Mejores, sí. Porque cada vez más adulta, o sea, en el sentido de cada vez más capaz de a la vez abrirse y defenderse. Porque solo defenderse, no. Y solo abrirse, no. Ah, ya. Las dos cosas combinadas. Qué buena. Diástole, sístole, constantemente. Qué buena figura. El otro día en una entrevista de esta misma alguien dijo el mar. Sí. Entrar y salir, entrar y salir. Sí, eso es movimiento. Nunca, es puro movimiento y tú llegas y tú dices, porque antes uno decía voy a llegar a la misma parte, un círculo, y el círculo no tiene tan buenas asociaciones, pero no es un círculo, es una espiral. Es una espiral que sube. Tú llegas o bajas, pero tú puedes estar en el mismo eje, pero no en el mismo punto. Y entonces es muy interesante eso. Esa imagen a mí me ha acompañado también durante toda la vida. Es decir, hay ciertas cosas que me han preocupado una y otra vez. Y nunca igual, de la misma exacta manera. Qué buena imagen. Sí, esa. Es buena. ¿Y qué es lo malo de envejecer? Lo malo de envejecer es perder los amigos. Yo siempre tuve amigas que eran mayores que yo. A mí me atraían mucho las personas mayores que yo. Por ejemplo, una persona que yo quise con el alma fue la Roser Bru. Para mí era una persona primero, estar con ella era un gozo nomás. Las cosas que se le ocurrían me encantaban. El cómo era, cualquier cosa que hiciera me encantaba. Pero además era tan lectora, tan fina, teníamos un grupo de amigas maravilloso, que eran todas más de la edad de ella que mía, y ella tenía la edad de mi mamá. Y de esas amigas, efectivamente, me quedan una, dos,
y que ya no estamos muy mayores. Si yo tengo 80, imagina. Claro. Entonces nos Qué hemos ido difícil, ¿eh? perdiendo, porque ellas eran mis amigas del alma, mis referentes, igual que otra amiga que yo hice en la CEPAL, que era más que hermana mía, y la perdí primero por el Alzheimer y después por la muerte. Entonces, yo te diría que la cosa de los viejos es que tú has perdido muchas personas y no solo las de tu familia, no solo eres huerfanito, cuando eres viejo eres huerfanito, no tienes Claro. ni papá ni mamá. Sí. Tampoco, y tengo hermanos menores que han muerto que todavía me dan mucha pena, y tengo las amigas que me hacen falta y no sé, es como que eso yo diría que es lo peor. Lo peor, porque el mundo como que se va despoblando, y los que tú tienes cerca también van envejeciendo y tú los vas perdiendo a distintas cosas. Claro. Así que esa parte yo creo que es la peor, porque además el mundo sigue adelante, no te necesita, tiene una dinámica muy feroz. Muy Y rápida. no es porque, sí, a mí me llaman todo el tiempo, yo tengo en ese sentido mucha suerte, nunca me he sentido fuera de lo que está pasando, ni dejada de lado, ni nada de eso. Pero yo sé que ya lo que está pasando por otro lado, y que también pero hay un rol que uno tiene que es un poco conversar contigo, Sí. conversar. Yo vivo con 3 nietas acá en esta casa. Yo creo que lo hacemos muy poco eso. Y es yo muy creo, necesario. por eso encuentro tan linda la idea de tu programa, por eso me atrajo tanto, porque pienso que yo creo que es rara persona que va a dar un consejo, pero solo ver que uno ha sobrevivido, sí, y que hay ciertas cosas que son peculiares de esta etapa de la vida que no son pura decadencia, porque siempre te presentan. Claro. Entonces, a mí me da mucha rabia, ponle tú, que me ayuden cuando no lo necesito. Comprendo a una tía mía que me echaba cuando yo le daba la mano para levantarse. Me puedo levantar todavía, hijita, me puedo. Claro. Pues lo voy a hacer. Me da mucha rabia que me traten con condescendencia, porque yo toda la vida he sido una persona harto inteligente, no es por decir, y te tratan como si tuvieras tonto. Claro, la infantilización de la gente mayor es desesperante. Me da mucha rabia, eso sí me da rabia, y además otra cosa que uno de viejo le da más espacio a la rabia, fíjate, de repente si te destratan, no es muy dulce el viejo. Sí, yo quería preguntarte a propósito de esto, de cómo la cercanía, de la finitud, de la sensación también de, como dice ese dicho, que las balas están cayendo cerca. Y aunque no quería hablar de Enrique en esta entrevista, Enrique Lin, lo voy a nombrar respecto a su muerte, que tú lo acompañaste. Sí. Estuviste muy cerca de ese proceso, editaste después su libro. Sí, él me lo pidió. Y porque él te lo pidió. Pero debe ser muy distinto mirar esa experiencia ahora, que en ese punto, ¿no? Sí, muy distinto. En ese punto yo saqué una lección que después olvidé y que he vuelto a aprender, que es que cada día tiene que vivirse como si fuera el último. Y eso que todo el mundo lo dice, pero nadie lo hace, nadie, porque se llenan los días de puras tonteras, los nuestros, digamos, no los de los demás, yo digo el mío también. Entonces eso yo lo aprendí, pero yo también veo ahora a qué se refería él en uno de esos poemas cuando decía, se refería a 2 títulos de Oscar Hahn, uno, y de Gonzalo Rojas, el otro, que tenían que ver con la muerte.
Y entonces las llamaba felices escrituras, porque no eran hechas delante de la muerte real, sino que de una la muerte teoría. anticipada de la teoría. Entonces, claro, yo ahora entiendo mejor esa ironía, digamos, sí, pero... yo creo que la cosa de la muerte es algo muy natural, fíjate. Yo no tengo un ego tan grande que se horrorice porque vaya a desaparecer. es que había egos así. Es verdad, es que claro. Hay egos así, o sea, que tú, como que no soportan que tú no existas más, o sea. Y el mundo continuará. Y el mundo claro. se va. Y claro, pero mi ego realmente, y creo que ayuda, esto de haber sido mujer, porque yo tengo una fantasía que la voy a contar también, porque es una estupidez, pero es muy, para mí por lo menos ha sido muy educativa. A mí me encantan los claustros y me encantan los monjes, y he escrito sobre monjas, y tengo una obsesión rarísima por los monjes que no sé de dónde la saqué, porque no soy católica en este momento, pero los claustros y todo eso me conmueven. Es como si hubiera vivido antes en un claustro, como que yo tengo ganas de estar en el claustro. Entonces yo pienso, yo debo haber sido monje. Monje. ¿Y por qué te digo monje y no monja? Porque yo debo haber sido horriblemente soberbia en esa vida. Porque era inteligente, porque sabía muchas cosas, porque estaba metida en unos libros maravillosos seguramente. Y ahora me tocó un equipamiento distinto y me tocó ser mujer y me tocó parir y me tocó enamorarme de alguien que iba a ser superior a mí, que me tenía que mandar en la sociedad conyugal, etc. Me tocó parir, que es una cosa que hacen los animales. Me tocó todo este asunto de estar mucho más cerca de la carne, en el sentido de flesh que dicen los gringos, flesh. De flesh, mucho más cerca de la... Y eso es para enseñarle humildad a uno. Estoy segura que es para enseñarle humildad a uno. Porque tú eres mucho más animal, eres más bestia y eres más inerme que un hombre. Y entonces... si tú lo piensas así, por eso me encanta esa fantasía. Yo no creo en las reencarnaciones ni nada, pero he pensado muchas veces, siempre me ha calzado a lo largo de la vida. Si hay algo que tenía que corregir ese monje, era su separación del flesh, de la carne, del sufrimiento animal. Y de eso estamos más cerca nosotros. Qué lindo. ¿Y cómo es tu relación con tu cuerpo? ¿Cómo ha sido a lo largo de la vida? Porque tú eres una mujer muy de cabeza, intelectual. Sí. El dicho, mente sana en corpore sano. ¿Es al revés también? ¿Cuerpo sano en mente sana? Mira, yo tengo algunas peculiaridades físicas, entre ellas unas cosas que son heredadas también, entonces sé que no son idea mía porque reaparecen. Tengo una coordinación, una motricidad fina, especialmente pésima. Una coordinación muy mala. Entonces siempre era el hazmerreír de todo el mundo en las gimnasias y en los deportes. Entonces, por supuesto que uno acentúa las cosas que tiene más fuertes y no las cosas que tiene más débiles. Cosa de las que me arrepiento profundamente. Porque yo creo que si alguien hubiera tenido un poco más de paciencia conmigo, yo habría podido andar más en bicicleta, habría podido esquiar, habría podido nadar bien, pero nadie tenía paciencia porque yo verdaderamente era un ente. O sea, no servía absolutamente para nada. ¿Pero te habría gustado, si pudieras retroceder, digamos, haber hecho más de esa actividad? Me gustaría nadar bien, estoy segura que no estoy en nada mal estado físico porque siempre caminé mucho. Hice yoga 20 años seguidos y en fin.
fin, pero mi primera profesora de yoga dijo que era la más descoordinada de todas las alumnas que había tenido en toda su vida. Pero ahí seguiste, 20 años. 20 años seguí, porque no era que lo hiciera bien, sino que me hacía mucho bien. Entonces, claro, uno compensa, y el cuerpo sano, sí, porque tengo que agradecerle mucho al cuerpo. Tiene una notable capacidad de recuperación. Qué bueno, qué milagroso. Lo que no tiene es mucha estabilidad nerviosa. Entonces yo paso mucho tiempo guardada hasta que me puedo mostrar. ¿Guardada recuperando energía? Recuperando Pero energía. Más bien emocional, ¿no? Sí. A mí la energía que parece que más se gasta es la energía de cóctel, que le digo yo. Sí, yo ya no voy. Esa energía. A mí esa energía se me está desapareciendo. Fíjate que a ti se te desaparece. Fíjate que yo ahora digo que las rodillas no me aguantan, pero estoy muy agradecida de las rodillas porque a mí el corazón nunca me aguantó tampoco, nunca. Es eso. Y teníamos obligaciones porque la misma Naciones Unidas era parte de nuestra obligación. Claro. Ser amables, ser amigos, tener, no sé, parte de las obligaciones. Y después también todo, y ya resulta que cada vez tengo que tener más tiempo de recuperación. ¿Necesitas tu cueva? Sí. ¿Tu lectura, tu silencio? Sí, hacer tierra, como dicen. Necesito esto. Sí. Necesito este lugar y necesito estar sola. Sola significa que están mis nietos, por ejemplo, y eso, la gente que vive conmigo nunca me ha molestado. No, sí, yo te entiendo. Es la energía del hola, ¿cómo está? Es la energía de esa conversación. De sintonizar, sí. Porque también cuando uno vive en confianza y en amor con otra persona, tú no estás sintonizando todo el tiempo con ella. No, claro. Qué buena palabra, sintonizar. Sintonizar. Esa es la energía. Sí. Entonces, andar sintonizando todo el día te deja agotado. Muy cansador. Y eso... yo lo he visto ahora también en las funciones de liderazgo. Tú tienes que especialmente sintonizar y le tienes que cuidar a todos el ego, menos el tuyo. Y entonces ese asunto es muy cansador. Muy. Y resulta que como yo ya lo ejercí, ya no tengo ningún interés en volver a hacer eso. Ya lo hice, lo sé, pues lo puedo hacer, pero me desgasta demasiado. Sí. Querías contarnos sobre esas mujeres que te enseñaron a ti. Ay, sí. A avanzar mejor por la vida. Cuéntanos de esas mujeres a las que te gustaría hacerles como, no sé, por lo menos un pequeño homenaje para nombrarlas aquí antes de terminar. Mira, yo hice un librito una vez de poemas que fue una especie de pecado de vejez, pues ya que no fue de juventud, fue pecado de vejez. Entonces, ahí yo hacía unos poemas para mi abuela paterna, que era como volada, muy lectora. Yo creo que algo de ella debo tener, solo que ella era más volada que yo y muy acogedora. Y yo tenía yo quise mucho a mi mamá, pero era una mujer muy polvorita. Y yo buscaba la paz en mi papá, en mi abuela paterna. Buscaba siempre como un refugio. Me sentía un poco acosada con toda la vida que había a mi alrededor. Y de ella y de mi suegra, que siempre va a ser mi suegra, aunque porque fue muy acogedora también conmigo, me ayudó mucho a naturalizar la relación con los niños, a quitarle toda ansiedad a la relación con los niños, porque mi mamá era muy ansiosa y dudaba mucho de mis capacidades maternales. Y mi suegra no dudaba en absoluto. Mira, y además yo le decía, pero es que yo no sirvo para esta cosa, servirás para otra cosa, me decía. Y yo la adoré siempre. Qué linda enseñanza, claro, porque debe haber habido una presión además por, no sé, bordarte. Ella hacía, yo no sirvo, yo no soy para esto. Cosas que ella hacía y muy bien. Y también unas mujeres que conocí en la CEPAL, que fueron mis amigas, que eran mujeres mayores, acostumbradas a trabajar.
En mi familia no había mucho modelo de eso. Entonces yo las vi moverse entre la gente, las vi hacerse respetar, las vi vivir bien, las vi independientes, las vi que se podía vivir independiente muy bien, muy bien. Y les tuve un respeto y las andaba al lado y yo decía, yo ando en tu estela, le decía a una de ellas, como que tú eres el barco grande, yo voy como lanchita, me estás ayudando a cruzar el mar. ¡Ay, qué buena imagen esa! Sí. Yo también tuve amigas así, en contacto, Sí. que me enseñaron lo mismo. Además, las vi que se podía ser mamá y trabajar. Claro, uno ve que alguien hace que algo. alguien lo puede hacer. Y claro, que sí, que se puede y que además es como divertido, porque eran mujeres muy inteligentes y por lo tanto tenían mucho sentido del humor. Mucho. Y entonces como que las cosas que le tocaba hacer en una época que era más represiva que la de ahora y en que las mujeres tenían mucho menos derechos y en la generación de ellas menos que en la mía, y yo las vi hacerlo tan bien y entonces a esas mujeres siempre chapó. Chapo. Así que esperamos estar un poquito abriendo una estelita donde se suba alguien ahora con esta conversación. Ojalá, ojalá. ¿Tienes una canción favorita? Mira, es medio tétrica, pero la estaba oyendo ahora y dije, sí, esta es mi canción favorita. Es de la ópera Dido y Eneas de Purcell, que es, lo canta Dido cuando Eneas se va, y ella dice, remember me, remember me. Y dice, but when I am laying, no trouble in your heart. Qué linda, con esa canción vamos a terminar el episodio de hoy día. Es preciosa esa canción. Muchas. No trouble No trouble in your heart. in your heart. Remember me. Muchas gracias, Adriana, por esta conversación tan linda, con tanta... Ay, no sé, con tanto impulso para seguir en esa espiral que todos vivimos. Esto fue Las que vienen de vuelta con Carmen Gloria López.